Muy buenos días, mis amigos, hermanos. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hace un año que empezamos a estudiar esta carta a los romanos. La carta más importante en la historia del cristianismo. Después de un paréntesis, ahora la retomamos. Falta lo más importante de Romano. Muchas enseñanzas, mucho alimento espiritual en lo que nos falta para terminar la carta. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo a esa iglesia cristiana que estaba en Roma. Una iglesia que él no había fundado. Y Pablo le escribe para tratar un problema, una dificultad que había en la iglesia de Roma. Y era un problema de división. Había división en la iglesia de Roma entre los judíos y los gentiles. Todos estos 16 capítulos, desde el primero hasta el último, está siendo enfocado básicamente en la división que tenía la iglesia entre esos dos grupos. Ya desde el capítulo 1, obviamente, desde el capítulo 1, cuando vemos los versículos claves, los versos principales, en el 16 ya Pablo, versículo 16, Pablo hace referencia a la división. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya empieza a hablar, a mencionar dos grupos. Hay dos grupos. Y Pablo dice que el evangelio tiene el poder de liberar a uno y a otro. Luego, en el capítulo 2, capítulo 3, cuando está hablando del pecado, dice, todos pecaron. Igual, judíos y gentiles, todos han pecado. Seguimos avanzando, llegamos al capítulo 12 y dice Pablo, somos miembros de un cuerpo. Todos somos uno. Nos pertenecemos unos a otros. No debe haber división. Vamos al capítulo 14 y dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Porque uno cree que hay que comer de todo. ¿Quién era el que come de todo? Los gentiles. Y otros creen que solamente de legumbres, vegetales. Los judíos tienen una restricción dietética. Entonces él está haciendo referencia a uno y a otro, judíos y gentiles. Luego dice ahí mismo en el 14, uno hace división de día y otro considera igual todos los días, gentiles y judíos. Y llega al 16 y en el capítulo 16 terminando, en el verso 16 dice, recibíos los unos saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dese un abrazo, dese un beso santo. Porque somos uno, no debe haber división. Y para concluir, dice en el 17, ahora, si alguno persiste en la división, si a pesar de todo lo que le he dicho, todo lo que he explicado, quiere todavía alguien persistir en la división, apártenlo. O sea, es básicamente el tema de que Romano está hablando, la división en la iglesia de Roma. Algunos objetan y dicen, pero es que Pablo no podía meterse en eso. Pablo era un desconocido, Pablo no fundó esa iglesia, él no tenía derecho, no tenía autoridad para ir a meterse en eso. Eso cae dentro del campo de la especulación. Mire, dice el capítulo 1, siempre que uno ve la introducción, en la introducción nos dice mucho por dónde va la cosa, como dicen los españoles, por dónde van los tiros. Nos da a entender de qué se va a hablar.
Por ejemplo, Gálatas comienza Pablo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por Dios, no por hombre. Ya usted sabe que Pablo va a defender su apostolado. Estaba siendo atacado y él comienza diciendo, yo soy un apóstol no por un hombre, no por voluntad de hombre, yo soy apóstol de Dios. Y aquí en la introducción a los Romanos, mire cómo dice, vamos a leer desde el verso 1. Pablo, está en Romanos capítulo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire, Pablo está diciendo, yo recibí el apostolado, yo recibí el encargo de llamar a la obediencia a cualquier cristiano, a cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo. Yo tengo la autoridad de Dios. Se me ha dado ese encargo, se me ha dado el apostolado. Y dice el otro verso, entre las cuales estáis también vosotros. Eso lo incluye a ustedes, dice Pablo. Yo tengo la autoridad, tengo la autorización de Dios para llamar a la atención, para llamar a la obediencia a cualquiera que se salga del camino. Eso está diciendo Pablo. Tiene autoridad, aunque no la haya fundado, hablarle a la iglesia. Dice que ese ministerio para llamar a la obediencia. Y si él era un desconocido, mira, usted va entonces al último capítulo, al 16. Usted va al último capítulo y no hay ninguna carta de Pablo donde se salude tantas personas. No hay una carta. Usted puede ver cada carta al final, los saludos de Pablo a la gente. No hay una carta donde Pablo salude más personas que a los romanos. Y era un desconocido. No era un desconocido. Primero, tenía autoridad para tratar el tema con los hermanos, porque no era un desconocido en la iglesia de Roma. Y además, Dios le había encargado el ministerio, el apostolado, para la obediencia a la fe. Así que el motivo de la carta, Pablo escribe para tratar ese problema de la división que hay en la iglesia de Roma. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema de la carta a los romanos? La justicia de Dios en el evangelio. La justicia de Dios en el evangelio. ¿Por qué ese es el tema? ¿Por qué Pablo tiene que hablarle de la justicia a los romanos? Porque no están viviendo en justicia. No están viviendo en justicia porque tienen división. Si hay división, eso no es justicia. Por eso él necesita hablarle a los romanos de ese tema de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no están viviendo en justicia. No se manifiesta la justicia de Dios en su vida porque tienen división entre ellos. Versículos principales 16 y 17. Dos versículos muy mal entendidos. Muy mal entendidos estos dos versículos. Dicen estos versículos, versículos principales, clave, los versículos clave. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí está el tema de Romanos, la justicia de Dios en el evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no entendí estos versículos hasta que entendí el 15, hasta que vi el 15. Para mí, el versículo 15 de Romanos me dio la luz. Me dio la luz para yo poder entender Romanos.
el versículo 15. Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le va a anunciar el evangelio a evangélicos. Pablo va a evangelizar a cristianos, a evangélicos. Pablo va a enseñar, a evangelizar a una iglesia que está creciendo, que está evangelizada y evangelizando. Pablo le va a escribir a ellos para enseñarles a evangelizar. Cuando ellos son evangélicos y están evangelizando y están creciendo como iglesia. Simplemente nos está diciendo, el evangelio no solamente contiene el plan de salvación. El evangelio entonces tiene que tener otra cosa, otro mensaje aparte del mensaje de salvación. Y eso es. Por eso Pablo dice, yo voy a compartir el evangelio con ustedes, porque hay cosas que ustedes no saben del evangelio. Él les dice a los filipenses 1:27 que vivan de acuerdo o como es digno del evangelio. Es una manera digna de vivir el evangelio y otra no. Entonces el evangelio no solamente es el mensaje de salvación, contiene enseñanza moral, es una filosofía de vida, no solamente el plan de salvación. Por eso, cuando Pablo dice, quiero compartir el evangelio con ustedes, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabrita salvación trae confusión. Esa palabra salvación ahí no significa justificación, no significa llevarme al cielo, no significa librarme del infierno. Esa palabra significa librarme. Él está diciendo, tiene el poder de Dios para librarme. ¿Para librarme de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque cuando no andamos en justicia, la ira de Dios se va a manifestar, sea creyente o no sea creyente. Si actuamos con injusticia, la ira de Dios se va a manifestar. Lo dice el verso 18. ¿Por qué Pablo quiere compartir el evangelio con ellos? Para evitarle problemas. No el evangelio de salvación, no el plan de salvación, sino todas las enseñanzas que contiene el evangelio. Y dice Pablo en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela en presente. No está hablando de la ira escatológica, no está hablando del juicio final, está hablando de ahora. Él dice, ¿por qué? Porque hay una razón. ¿Por qué yo quiero compartir con ustedes? Con ese porque está dando una razón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo el que actúa con injusticia dice, la ira de Dios está sobre esa persona, sea creyente o no sea creyente. Por eso el evangelio tiene poder de Dios para librarnos. Para librarnos. Ahí está hablando de librarnos, no de salvación. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué le dice a Jesús? Señor, sálvame. Él no le estaba diciendo, llévame para el cielo. Le está diciendo, líbrame de morir ahogado. Salmo 71:3. Sé para mí como una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme. Nos salvamos por los mandamientos. Tú has dado mandamientos para librarme, para evitar problemas, porque cuando Dios dice no mates, si tú matas, tú te vas a meter en un problema. Él me está librando de problemas cuando me da un mandamiento, no cometerás adulterio, es para librarme de problemas en mi vida. No es para llevarme al cielo. Tú has dado mandamientos para salvarme. No robes, para que me evite problemas con la justicia. Y aquí él está diciendo, aquí él está hablando, el evangelio tiene el poder de Dios para librar. Por eso le está escribiendo, diciendo yo quiero compartir el evangelio con ustedes. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios para librar. ¿Por qué necesitan? Porque ser advertido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el que actúa con injusticia. Por eso,
Hoy vamos a ver entonces, vamos a empezar una nueva sección. Romanos tiene 5 secciones. Capítulo 1 al 3:20, pecado. 3:21 al 5:21, salvación. 6, 7 y 8, santificación. 9, 10 y 11, la soberanía de Dios. El derecho que tiene Dios para escoger quién le va a servir. 12, 13, 14, 15, 16, la aplicación de la justicia. La justicia práctica. Hoy empezamos entonces la tercera sección. Hoy vamos a hablar de la santificación y vamos a ver entonces, empieza en el capítulo 6. Empezamos a ver entonces el capítulo 6 y vamos a ver los primeros 14 versos. Romanos 6, desde el 1 al 14. Tengan sus Biblias abiertas, que quiero hablar con la Biblia ahí, viendo la Biblia. Porque no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Dice Romanos 6, del 1 al 14, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu cuidado durante la noche. Gracias, mi Dios, porque nos permite reunirnos como hermanos, como familia, como pueblo, como iglesia, con un objetivo común: glorificarte, exaltar tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay silencio en tu pueblo, porque tú nos hablas cada día. Y ahora nosotros venimos sedientos de ti, deseando escuchar lo que quieres para nosotros. Queremos saber más de ti, conocerte más, para amarte más y servirte mejor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. Y oro por las personas que están aquí, Padre, para que no salgan como vinieron, sino que sus vidas puedan ser mejoradas, cambiadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a comenzar entonces a ver esta sección de la santificación. Y he llamado este mensaje verdades y acciones de la vida cristiana. Hemos estado viendo Romanos,
versículo por versículo. Hemos estado viendo las doctrinas mayores que trata Romanos. Ya vimos la doctrina del pecado, la martología. Ya vimos la doctrina de la salvación, la soteriología. Y hoy vamos a ver una tercera sección que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación es la clave a cómo se vive la vida ahora. Cómo se vive la vida aquí y ahora. La santificación es una de las tres grandes fases de nuestra salvación. Hay tres grandes fases en nuestra salvación que son continuas. Tenemos la justificación, eso tiene que ver con tu pasado, tus pecados pasados que son perdonados. La justificación tiene que ver con tu pasado, la santificación tiene que ver con el presente y la glorificación tiene que ver con el futuro. ¿Qué son estos? ¿Qué significan cada una de estas palabras? Vamos a ver la primera, que es la justificación. ¿Qué es justificación? Pongan atención a esto, apréndanse esto. Esto lo hemos estado mencionando. Una y otra vez he hablado, Alejandro ha hablado de esto también. Aprendan esto. Yo espero que sea hoy la última vez para que nosotros aprendamos esto. Que cuando alguien esté hablando delante de un miembro de la primera iglesia bíblica cristiana y me hablen de salvación y de justificación, yo sé de qué me están hablando. No, yo no quedarme con la boca abierta. ¿Qué es la justificación? Justificación significa ser libre de la pena del pecado, del castigo del pecado. Esto significa justificación, libre de la pena o del castigo del pecado. Esto significa ser aceptado por Dios. Esto significa tener una relación con Dios. Y esto no viene ni por llevar una religión, ni por asistir a la iglesia, ni por cantar, ni por orar, ni por ofrendar. Esto viene por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Por esto viene la justificación, por poner la fe en Cristo Jesús. Como consecuencia de yo poner mi vida en Cristo Jesús, todos mis pecados son perdonados totalmente, completamente, inmediatamente, gratuitamente. Justificación significa que tú vas para el cielo y tú no vas para el infierno. Eres libre del castigo, de la consecuencia del pecado. Te libraste de esto. Si pones la fe en Cristo Jesús, no tienes que pagar por tus pecados. Esto es lo que significa justificación. La segunda palabra es santificación. Son secuenciales. Una primero, no puedes santificar al que no es justificado. No se puede santificar al que no ha sido justificado. Tengan esto presente porque lo vamos a necesitar más adelante en Romanos. Cuando vamos a hablar de esto, tengan esto presente. Una secuencia: justificación, santificación, glorificación. Entonces, ¿qué significa la santificación? Ser libre del poder de pecado. Eso está hablando del presente. Quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo debido, pero no eres capaz de hacerlo. Es una batalla. O al revés. Tú sabes que eso es incorrecto, que es indebido, que no es bueno, que es pecaminoso y como quiera tú lo haces. Es una lucha. Y la santificación es la clave para vencer ese problema. De que si esto lo que es bueno no lo hago y lo malo entonces lo hago. La santificación es la clave para usted vencer ese problema. ¿Cómo vencer el poder de pecado en mi vida? Y la tercera palabra es glorificación. Eso tiene que ver con futuro. La glorificación es ser librado de la presencia
del pecado. Eso es futuro. Un día vamos a estar en el cielo. Entonces, ahí no entra pecado, porque es un lugar perfecto. Un día vamos a estar en el cielo. Ahí no habrá pecado. Si no hay pecado, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, no hay muerte, no hay deuda, no hay calor, no hay apagones, no hay mosquitos. No hay lucha. No hay lucha. Como no hay pecado, no vamos a tener la lucha que nosotros tenemos ahora. Y Pablo dice que el creyente, el cristiano, tiene luchas, que tenemos 3 tipos de luchas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos. Tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos a Satanás. Entonces vamos a tener una lucha dentro de nosotros. Es la lucha con la carne, es la lucha con el viejo hombre, con la vieja naturaleza. Una lucha interior, una lucha dentro de nosotros. Pero vamos a tener también una lucha con el mundo, una lucha alrededor de nosotros. El mundo y sus valores, que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Pero hay una lucha también contra nosotros. La lucha de Satanás contra nosotros, que quiere destruirte. Satanás es tu enemigo y quiere dañarte. ¿Por qué? Porque él no puede dañar a Dios. Él no puede dañar a Dios. Pero una forma de dañar a Dios es dañando a sus hijos. Si usted me quiere dañar a mí, ataque a un hijo mío. Por eso vamos a tener esa lucha. ¿Cómo tú respondes cuando esa vieja naturaleza se te presenta en el momento menos oportuno? Cuando te esté estimulando, ¿qué tú haces? ¿Cómo respondes? Es una lucha. En los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 5 de Romanos, nosotros aprendimos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que nosotros heredamos de Adán, que se viene transmitiendo de generación a generación. Si tú eres humano, tú tienes entonces la naturaleza humana. Si eres humano, tú tienes la naturaleza humana, pero esa naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa, viciada. Tú eres humano, tú tienes la naturaleza humana. Si tú eres un león, tienes una naturaleza felina. Pero si tú eres un hombre, tú eres humano, tú tienes la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es una naturaleza viciada, caída, pecaminosa, dañada. ¿Cómo tú puedes vencer esa naturaleza dañada, esa naturaleza adánica que recibiste? ¿Cómo tú la puedes vencer? No puedes. No puedes. O siendo más específico, tú solo no puedes. Pero gracias a Dios que Cristo sí venció. Cristo sí rompió ese poder. Y ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender, quiero que aprendamos es cómo yo me apropio de esto. Cómo yo hago esto una realidad en mi vida. Esa victoria que Cristo tuvo en la cruz sobre el pecado, cómo se hace una verdad, una realidad, como algo vivido en mi vida. Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Estas verdades que vamos a estar viendo son muy importantes, pero mire, la mayoría de gente no lo entiende. La mayoría de personas no entienden esto. Son derrotados, frustrados, desalentados y no tienen poder en su vida porque no entienden la verdad de estas enseñanzas. No entienden esto y se mueren y se van al cielo sin nunca haber vivido esto. Tal vez ustedes han oído decir a alguien, pero es que yo no puedo ser un cristiano consistente, yo no puedo mantenerme. No entiende Romanos 6. Simplemente no entiende Romanos 6. Y Pablo dice que para nosotros poder tener esa victoria sobre el pecado, sobre el poder de pecado en nuestras vidas, nosotros tenemos que saber algunas cosas y hacer algunas cosas.
La victoria sobre el pecado, la clave está en usted conocer 3 cosas y hacer 3 cosas. Usted conocer 3 verdades y tomar entonces 3 acciones. La diferencia entre la verdad y las acciones, las 3 verdades y las 3 acciones, la diferencia es la misma diferencia que existe entre lo que se llama una verdad posicional y lo que se llama una verdad experimental. A veces no hay una relación entre la verdad posicional y la verdad experimental. ¿Puede algo ser cierto aunque usted no lo crea? ¿Puede algo ser cierto aunque usted no lo entienda? ¿Puede algo ser verdad aunque usted no lo sienta? Claro que sí. Y hay cosas que Dios dice en la Biblia de usted que en la mente humana, desde el punto de vista humano, usted dice, no tiene sentido, eso no tiene sentido, pero es verdad porque Dios lo está diciendo. A usted no le parece, usted no lo entiende, usted no lo siente. Si Dios lo está diciendo, es verdad, aunque usted no lo entienda, ni lo haya sentido, ni lo haya vivido, es verdad. Por ejemplo, Dios dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados completamente. Eso dice Dios. Pero sin embargo, a pesar de que Dios dice eso, todavía hay creyentes que andan en la vida sintiendo culpa. Dios dice, tus pecados han sido perdonados completamente. Yo me olvidé de eso, lo tiré a lo más profundo del mar. Pero todavía hay gente viviendo con esto, sintiendo culpa por lo que han hecho. Una verdad posicional, una verdad experimental. No lo experimentan. Dios dice que en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos revestidos con su justicia y con su perfección. ¿Cuántos de ustedes se sienten perfectos? Pero la Biblia dice esto. ¿Qué es una verdad posicional? ¿Qué es una verdad experimental? Una verdad posicional. La verdad posicional es lo que Dios dice de mí y de mi vida cristiana. Eso es lo que se llama verdad posicional. Lo que Dios dice de mí y de mi vida cristiana es la forma más sencilla de explicarlo. Dios dice que somos santos. Es una verdad posicional. Es una verdad posicional. Él lo dice, somos santos. Ahora, ¿somos santos? Posicionalmente somos santos. Legalmente somos santos. Experimentalmente. ¿Qué es la verdad experimental entonces? Cuando nosotros empezamos a vivir en la manera como Dios nos ve. Eso es la verdad experimental. La verdad experimental. La verdad posicional, Dios dice que yo soy santo. La verdad experimental, yo vivo en santidad. Cuando yo vivo en santidad, estoy experimentando la verdad posicional, la verdad que está diciendo Dios de mí, de que yo soy santo. Es una verdad experimental. Empiezo a vivir como Dios me ve. Ahora, si Dios dice esas cosas bonitas de mí, esas cosas buenas de mí, que yo soy santo, que estoy muerto al pecado, que soy libre del pecado. Si Dios está diciendo esas cosas lindas de mí, ¿cómo yo lo hago una realidad en mi vida? ¿Cómo yo convierto eso como una cosa vivida en mi vida? Usted lo hace de 3 maneras. Usted lo hace de 3 maneras. Para usted poder hacer verdad eso que Dios está diciendo, de que tú eres libre de pecado, de que eres muerto al pecado, de que eres santo. Usted lo hace para posicionarte de eso, apoderarte de esto, de 3 maneras. Primero, tiene que saberlo.
Tienes que saberlo. Si tú no sabes lo que Dios dice de ti, ¿cómo tú vas a actuar? ¿Cómo actúas? Tú tienes que saber qué es lo que Dios dice de ti para tú actuar entonces. En segundo lugar, tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Si Dios dice que tú eres santo y tú dices, no, yo no soy santo, yo no creo eso, ¿cómo tú vas a vivir en santidad? ¿Cómo tú vas a actuar? Y tercero, tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar. Tienes que saberlo. Tienes que creerlo. Y tienes que actuar. Y mire, eso es exactamente lo que Pablo está hablando en la porción que leímos. Romanos 6, del 1 al 14. Esto que le estoy diciendo, esta perorata que le he dado para llegar aquí. Porque Pablo está diciendo eso exactamente. Él está hablando eso. Y hay unas palabras claves que apoyan lo que yo le estoy diciendo. Vamos al texto y vamos a encontrar que hay palabras claves que apoyan esto que yo le estoy diciendo. Y que para usted poder apoderarse de esa verdad posicional, usted primero tiene que saberlo, tiene que creerlo y tiene que actuar. Y ahí encontramos tres palabras claves. La primera palabra clave es saber. Y aparece 3 veces. 3 veces aparece aquí en el capítulo, es la palabra saber. 3 veces la menciona, dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hay que saber. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. 3 veces dice saber. Es una palabra clave. Necesito saberlo. Saberlo. La segunda palabra clave es la palabra considerar o estimar o creer. Y aparece en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos, considerar. O creer, créete muerto al pecado. La tercera palabra clave aparece en el verso 13, aparece 2 veces en el verso 13, es la palabra presentar. Presentar, en el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos. Aparece presentar 2 veces, esas son palabras claves. Tenemos que saberlo, tenemos que creerlo y tenemos que actuar. Entonces Dios dice que hay 3 verdades que nosotros tenemos que saber para poder nosotros vencer el poder del pecado en nuestras vidas, para poder vivir en santidad. Hay 3 verdades que tenemos que conocer. 3 verdades. Y él comienza esta sección, comienza esta sección con una pregunta, el versículo 1, él comienza en la sección de santificación con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él está hablando de cristiano, está hablando del pecado de cristiano. Él se incluye, a Pablo se incluye, porque está hablando de cristiano. Dice, perseveraremos, él se está incluyendo. Y él está hablando del pecado continuo, está hablando del pecado deliberado, pecar deliberadamente. Continuaremos pecando con un propósito. Vamos a seguir pecando para un pecado deliberado, un pecado continuo. ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué el Pablo comienza con esto? Diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Él está haciendo referencia al versículo 20 del capítulo 5. Es una secuencia. Él viene hablando de esto. Ahí termina la salvación. Y el capítulo 5 y versículo 20 dice, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando las cosas se estaban poniendo peores,
entonces Dios derramó mucho más gracias. Mucho más gracia. Entonces, algunos probablemente malinterpretando, están diciendo, bueno, pues si, cuando el pecado abunda, sobreviene más gracia, vamos a pecar para que haya más gracia. Vamos a hacerle un favor a Dios, vamos a pecar para que Dios entonces muestre toda su gracia. Vamos a ayudar a Dios, vamos a hacerle un favor a Dios y vamos a pecar. Si cuando hay más pecado, hay más gracia, pues vamos arriba, vamos a pecar. Eso es tergiversar la verdad. Eso es tergiversar el sentido de la verdad. Y Pablo explica, debemos seguir pecando para que se muestre la gracia de Dios. Si respuesta es corta, contundente, enfática, firme, dice, de ninguna manera. No, ni lo piense, ni pensar en eso. No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque hemos muerto al pecado. Y cuando él dice esto, esa es la primera verdad posicional que está diciendo. Es una verdad posicional. Somos muertos al pecado. Hemos muerto al pecado. Posicionalmente. Ahora, experimentalmente, hay cristianos que están muy vivos para el pecado. Posicionalmente, legalmente, muerto al pecado. Experimentalmente, o sea que usted ya la cuenta. Está diciendo Pablo aquí que si tú eres cristiano tú no pecas. No, todo el mundo peca. Todo el mundo peca. Entonces, la primera verdad dice el texto, que dice Pablo aquí, la primera verdad que necesitamos saber, que necesitamos creer, la primera verdad es que cuando yo me hice cristiano, yo fui puesto en Cristo. Póngalo entre paréntesis, en Cristo, esa expresión en Cristo. Cuando me hice cristiano, fui puesto en Cristo. Es una expresión que se utiliza 120 veces en el Nuevo Testamento. En Cristo o en Él. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, no por Él, Él nos escogió en Él. Y esto es la manera de llamarnos cristianos. Es una manera como se le llama a los cristianos, estar en Cristo. Estar en Cristo es una de las maneras como se le llama a los cristianos. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nueva generación. Ha sido generado, ha sido creado de nuevo. Nueva creación es. Eres un cristiano. Cuando si estás en Cristo, tú eres cristiano. Y eso se utiliza unas 120 veces en el Nuevo Testamento. Esto tiene una gran implicación. Si yo estoy en Cristo, si estamos en Cristo, entonces eso significa que hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Y Dios quiere que entendamos esto, tanto que nos dio una ilustración para que entendamos esto, de que nosotros fuimos puestos en Cristo. Y una ilustración es la ilustración de bautismo. En los versos del 3 al 5 es una ilustración sobre nuestra posición, nuestra unión con Cristo. Dicen los versos del 3 al 5: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. El bautismo ilustra esa verdad. Hay algo que debo aclararle aquí, que debo decirle. Cuando él está hablando del bautismo aquí, no está haciendo referencia al bautismo en agua. Si usted lee los comentaristas tradicionales, le van a estar hablando del bautismo en agua. Él no está hablando del bautismo en agua.
Él está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. No el bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es un símbolo. Es un símbolo. Cuando nos bautizamos en agua no ocurre nada espiritualmente. No ocurre absolutamente nada desde el punto de vista espiritual. Es un símbolo. Es una declaración, es un testimonio. Es un testimonio. Por medio del bautismo en agua, usted es puesto en una iglesia local. Cuando yo me bauticé en esta iglesia, yo me dice miembro de esta iglesia. Eso es el bautismo en agua. Pero con el bautismo del Espíritu Santo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, nosotros nos somos puestos en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia universal. Entonces, si yo estoy en el cuerpo de Cristo, estoy muy unido, pegado con Él. Y todos estos versículos están haciendo referencia a la unión que tenemos con Cristo. Eso no se hace con un bautismo en agua. ¿Cuántos sinvergüenzas no vienen a bautizarse en una iglesia porque andan atrás de una muchacha? Y se van a unir por Cristo por esto. Les la consiguen a Brengas. Entonces no lo voy a ver más. Y se bautizaron en agua. Ahora, el bautismo en el Espíritu usted no lo siente. Pero la Biblia dice que sí. Que somos puestos en el cuerpo. Eso es lo que significa el bautismo en Cristo. Colocados en su cuerpo. Los pentecostales dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Si tú no hablas en lengua, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Bautismo del Espíritu Santo, usted es puesto en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Y Él es la cabeza, pertenecen a un solo cuerpo, Él es la cabeza, pero usted está en el cuerpo. Donde va la cabeza va el cuerpo, están unidos. Y todos los versículos hablan acerca ya de esa unión. Si resucitamos, morimos con Él murió, nosotros morimos porque estamos unidos. Pero por el bautismo del Espíritu Santo. Nunca en la Biblia al bautismo en agua se le llama en Cristo. Mire cómo dice. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Nunca se le llama al bautismo en agua en Cristo Jesús. Cuando el bautismo en agua se relaciona con Cristo, se le dice en su nombre. Hago unos ejemplos. Por ejemplo, 1 Corintios 1, del 13 al 15. Vamos a leer un poquito más del 15. Pero dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es una palabra retórica. No fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Fuiste bautizado en el nombre de Jesús. No fuiste bautizado en Cristo, fuiste bautizado en su nombre. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, esos son de la iglesia de Corinto, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dice Pablo 17, porque no me mandó Cristo a bautizar. No está negando la importancia del bautismo en agua. No está diciendo que no debemos bautizarnos. Debemos bautizarnos en agua. Jesús se bautizó en agua y nos dio el ejemplo. Él está simplemente poniéndolo en su justo lugar. No pensando que cuando nos bautizamos ocurren cosas terribles o sagradas o espirituales. Cuando usted se bautizó y esas cosas han ocurrido, usted fue regenerado, usted fue sellado por el Espíritu Santo, bautizado, inscrito en el libro de la vida. Todo eso ocurrió en el momento en que usted puso su fe en Cristo Jesús sin bautizarse. Ahora, de su interior, usted tiene que dar un testimonio, una muestra exterior, y lo hace por medio del bautismo en agua. En Hechos hay otras citas. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, no en Cristo. Seguimos 8:16, en Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 19:5,
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso es bautismo en agua. Algunos versículos que hablan sobre bautismo del Espíritu. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos nosotros bautizados en un cuerpo. Fuimos puestos en un cuerpo por un Espíritu, por el Espíritu. No estamos hablando diciendo de hablar en lengua. Fuimos bautizados por un Espíritu en un cuerpo. Fuimos bautizados en Cristo por un mismo Espíritu. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque están unidos, están en el mismo cuerpo. Fuimos puestos en un cuerpo y fui bautizado en Cristo. Estoy revestido de Cristo. Esa es la primera verdad. Entonces, cuando yo me hice creyente, me hice cristiano, yo fui puesto en Cristo, o sea, en unión con Cristo, en intimidad con Cristo. Cuando me convertí, siempre me ha gustado escribir, de muchachito he estado escribiendo. Cuando me llega algo lo escribo. Yo escribí una canción, un merengue, no sé si los más viejos se acuerdan, el que no está en Cristo no está en nada. Porque en ese entonces había muchas cosas diciendo, no, yo estoy en deporte, no, yo estoy en aquello, yo estoy en lo otro. Yo decía, y yo estoy en Cristo. Y el que no está en Cristo no está en nada. Entonces, había un merenguito que caminó por las iglesias bíblicas cristianas que dice así, el que no está en Cristo no está en nada. Segunda verdad que debemos conocer, y es que cuando Cristo murió, la vieja naturaleza fue crucificada con él. Cuando Cristo murió, la vieja naturaleza fue crucificada con él. 6:7, verso 6:7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado o librado. Si está muerto, usted fue librado del pecado. ¿Un muerto se puede tentar? Pues igualmente. Si usted ha muerto en Cristo, entonces la tentación no debe tener ningún efecto en ti. Hay algunos pasajes que hablan acerca de que la vieja naturaleza fue crucificada en el momento que Cristo fue crucificado. Junto con Cristo, esa vieja naturaleza fue crucificada. Por eso Cristo venció el poder del pecado. Porque esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Primero nos está diciendo Romanos 6 que somos identificados con Cristo y que la naturaleza caída, pecaminosa, adánica, fue crucificado cuando Cristo fue justamente crucificado. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el viejo hombre? Eso es tu antiguo estilo de vida. Tus viejos hábitos, tus viejos deseos. Ese es tu viejo hombre. Dice Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, todo eso es tu viejo hombre. Todo eso es tu viejo hombre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una verdad que se enseña en toda la Biblia. Estamos unidos en Cristo y nuestra naturaleza fue crucificada cuando Cristo murió.
Romano dice que fuimos crucificados con Cristo para destruir, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, que sea hecho inoperante, que quede sin poder alguno. Para esto murió. Que el poder del pecado sea, no está quitado, pero sea dejado sin poder, que no tenga poder sobre tu vida. Ahora tú puedes escoger no pecar. Ahora tú puedes escoger no pecar. Antes no, tú no tenías opciones. Antes tú pecabas porque no tenías opciones. Tú eras esclavo del pecado. Pero ahora, habiendo muerto tu hombre viejo, tu vieja naturaleza, habiendo sido crucificada, ahora tú puedes escoger. Ahora tú pecas porque tú decides. Antes porque no tenías opciones. Ahora tú decides. Probablemente en algún momento usted ha estado diciendo, bueno, es que no puedo cambiar, no puedo dejar de hacerlo. Eso era en tu vieja vida. En tu vieja vida tú no tenías opciones. Tenías que hacerlo. Trataba de aprender nuevos hábitos, pero volvía a lo mismo poco tiempo después. No, yo voy a dejar eso, no lo voy a, y aguanto un día y 2 días y una semana y después volvía a lo mismo. Porque no tenía ese poder. El pecado tenía ese poder sobre ti, pero ahora ese pecado perdió el enganche. Ahora ese pecado perdió el enganche y ese poder no está sobre ti. ¿Por qué hay tantos cristianos que todavía siguen con hábitos pecaminosos? Porque se ponen a ver alrededor en lugar de ver para arriba. Porque se ponen a ver las circunstancias en vez de mirar la cruz salvadora. Por eso siempre viven derrotados. Y la tercera verdad que dice aquí, dice el texto, es que la resurrección de Cristo nos garantiza la victoria. La resurrección de Cristo nos garantiza la victoria. Dicen los versos 8 y 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuando murió, al pecado murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aún la muerte ha sido vencida. Fue vencido el pecado, pero fue vencido la muerte, fue vencida también, que es nuestro peor enemigo. Hebreos 2 dice que la gente vive con temor a la muerte, pero la muerte fue vencida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Estas son verdades que tenemos que conocer para nosotros poder vencer ese poder del pecado en nuestras vidas. Para nosotros poder vivir en santidad, tenemos que conocer 3 cosas y tenemos que hacer 3 cosas. Estas son las 3 cosas que nosotros tenemos que saber. Que cuando me dice cristiano fui puesto en Cristo, la vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y la resurrección de Cristo me garantiza la victoria, porque resucitó. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve esto si yo no tomo ninguna acción? Ya yo sé esto. Ahora, yo tengo que tomar una acción. Yo tengo que hacer que esto sea verdad en mi vida. Yo tengo que hacer 3 cosas. 3 cosas. Pero esas 3 cosas las vamos a ver la próxima semana. Yo les sugiero, mis hermanos, que se enfoquen esta semana en aprender lo que es justificación, santificación, glorificación, lo que es una verdad posicional, una verdad experimental. Hablen de esto en la célula. Hablen de esto en la célula. Si alguno no tiene alguna dificultad, pregúntenme. Pregúntenle a los líderes de su célula. Si algún líder de célula tiene alguna dificultad, que me pregunte, hablemos, para que todos estemos hablando la misma cosa en la célula. Que Dios bendiga su palabra.